Miércoles de la octava de Pascua. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús, en persona, se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo le entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron, diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. ¿Cuántas veces, pero cuántas, hemos reflexionado u oído comentarios sobre este episodio de los discípulos de Emaús? En muchas iglesias, en el frente del altar, se puede ver representaciones de los dos discípulos sentados a la mesa y Jesús en el medio partiendo el pan. Hasta hay cantos que aluden al partir el pan del Señor como signo de la Eucaristía. Sabemos que precisamente a la Eucaristía se la llamaba la fracción del pan. Esto lo tenemos, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, y más preciso todavía en el versículo 42. Dice: acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Luego también en Hechos, en el capítulo 20, versículo 7, dice: el primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, Pablo alargó la charla hasta medianoche. Es el episodio del joven que estaba escuchando, se queda dormido porque la charla era muy larga y se cae del borde de la ventana, pero estaba en el piso tercero. Imaginemos de un tercer piso caerse
y dormido, bueno, quedó muerto, ¿no? Y dicen, lo levantaron ya muerto y Pablo lo revivió. Este nombre, fracción del pan, fue al comienzo del cristianismo, cuando los cristianos no se los llamaba con ese nombre de cristianos. Ese fue dado posteriormente en Antioquía, sino que se los identificaba como los del camino. Así lo registra también San Lucas. Digo también porque también lo hacen los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, cuando relata el viaje de Saulo a Damasco, aquel viaje que le cambiará para siempre la vida. Cuenta San Lucas que Saulo le había pedido cartas al sumo sacerdote por si encontraba seguidores del camino, para llevarlos atados a Jerusalén. ¿Quiénes eran estos? Eran los seguidores del camino del Señor, el camino de salvación. Y esto en varios lugares más están hechos en el capítulo 9, el capítulo 18, el capítulo 19, el capítulo 22. En varios lugares se habla del camino, del camino, el camino, el camino. Pero bueno, esto que estoy diciendo es el desenlace del relato, de hablar de una fracción del pan. En el comienzo encontramos a los discípulos deprimidos por el agobio del mayor de los infortunios, incapaces ellos de ver otra realidad más allá de la tragedia que estaban viviendo. Jerusalén queda a sus espaldas, van hacia una aldea llamada Emaús. Jesús se les acerca y se pone a caminar con ellos, y él, que sabía muy bien quiénes eran esos dos y de qué hablaban, les pregunta cuál era la conversación que tenían. Pero ¿cómo era posible que no lo supiera si de otra cosa no se hablaba en Jerusalén? Esa es la réplica de Cleofás, más o menos. Es decir, solo un extranjero ausente completamente a los acontecimientos podía hacer una pregunta como aquella. Pues, ¿qué fue lo que pasó? Y de lo que vosotros decís que debería estar enterado, ¿no? El Señor induce la respuesta a sus interlocutores. Quiere que refieran los hechos para luego Él iluminarlos. Porque, como siempre, cualquier relato de hechos jamás es objetivo, sino que lleva más o menos carga de subjetividad. Y aquí era mucha la carga, es decir, no habían sido capaces de mirar con la fe lo que habían visto. Habían visto, pero no habían mirado. Porque lo que habían visto había destruido la fe de ellos. Ninguna esperanza tenían, pese a que algunas mujeres habían dicho que habían visto el sepulcro vacío y ángeles que les dijeron que estaba Jesús vivo. Nada entraba en sus corazones, a pesar que los discípulos fueron y también comprobaron el sepulcro vacío, no ellos, otros. Pero nada de eso era suficiente para tan gran desencanto. Había terminado un sueño y trágicamente, y eso era todo. Todo hasta que Jesús se une a ellos y camina con ellos. Y les explica las Escrituras. Les enseña partiendo de Moisés, o sea, con la Torá, y siguiendo por los profetas. La Torá, recordemos, es el Pentateuco. Y siguiendo por los profetas y los salmos. Es decir, les dio una clase de Tanaj, o Tanaj. Nosotros hoy diríamos del Antiguo Testamento. Hasta llegar a él. Es decir, en cada cosa le decía, bueno, ahí estaba el Mesías. Les demostraba cómo ya la Escritura Sagrada hablaba de él, pero ellos habían estado cerrados a estos escritos, como también sordos a las veces que había anunciado él a los suyos su pasión, que había dicho que el Mesías debía morir en Jerusalén, a manos de paganos, pero entregado por las autoridades del pueblo judío, todo eso. Es decir, aquello de vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, como escribirá muchos años después Juan, el apóstol y evangelista. Bueno, pero ahora él camina con ellos, mientras les va mostrando las profecías y figuras que hablan de su primera venida doliente, especialmente el cuarto canto, el siervo doliente de Isaías, del capítulo 53. Por supuesto que no les hablaba de capítulos, porque esa división es muy, pero muy posterior.
O la descripción que hace de su pasión el Salmo 21. Lo recordarán, el Salmo con el que nuestro Señor suplicó en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y que va describiendo todo, me taladran las manos, todo eso. Y también el Salmo 68, me devora el celo por tu casa. Y tantísimos otros pasajes. Y debe explicarles todo porque ellos solo pensaban en la venida del Mesías victorioso y glorioso. Les pasaba lo que suele ocurrir frecuentemente. Cuando algo no gusta, se lo ignora, ¿no? Oídos sordos se hacen. Pues llegando a la aldea, Jesús parece apartarse, cuando en verdad deja que le pidan quedarse con los dos y cenar con ellos. Quédate con nosotros, porque atardece y va cayendo el día. Quédate con nosotros, porque se nos viene la noche encima. Quédate no porque tu charla es solo interesante, sino porque tienes palabras de vida que calientan el corazón. Sí, era así como decirle al Señor que no los dejara solos en la angustia, porque aquellas palabras estaban devolviendo calor a sus corazones desolados y fríos por la falta de toda esperanza, y esta por la falta de fe. Y se quedó, y cenó con ellos, y a ellos se les abrió los ojos cuando Jesús partió el pan, cuando el gesto del Señor fue el de tomar el pan, pronunciar la bendición, partirlo y darlo a los discípulos. Gesto asimilable a cuando instituyó la Eucaristía en la última cena. ¿Y acaso no resulta paradójico que cuando Jesús está más oculto, ellos lo descubran? Porque en la Eucaristía no vemos más que pan y vino. No vemos ni podemos intuir nada de su humanidad, y mucho menos de su divinidad. Y sin embargo, es cuando Cleofás y el otro lo reconocieron en el gesto eucarístico. En todo caso, esto nos puede hacer pensar que la mayor revelación del Cristo glorioso aquí en la tierra está en la Eucaristía. Y también muy significativo, Él, en ese mismo momento, desapareció. O sea, volvió a una realidad oculta para ellos, como lo es para nosotros. Jesús desapareció de la vista de los discípulos, boquiabiertos se dijeron. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino, nos explicaba las Escrituras? Como dijo la que llamamos Beata Angela da Foligno, cuando en realidad es santa, pero quedó eso, Beata, es Santa Angela da Foligno. Dijo, la inteligencia de las Escrituras produce tal deleite que el alma se olvida no solo del mundo, sino también de sí misma. Es decir, entender las Escrituras produce tal deleite que el alma se olvida, pero no solo del mundo, sino también de sí misma. Por eso se ha visto en todo el episodio de los discípulos de Maús la figura de la Santa Misa con su liturgia de la palabra, donde es proclamada y enseñada la palabra de Dios, y la liturgia eucarística con su culminación en la consagración, cuando el Señor toma el pan, pronuncia la acción de gracias y la bendición al Padre, lo parte y lo da a sus discípulos, ofreciéndose en ese pan. Aunque hay que decir que no fue la Eucaristía la que recibieron los discípulos de Maús, sino solo una figura de ella. Y bien, y Cleofás y el otro discípulo se llenaron de felicidad y volvieron de donde habían escapado, porque habían huido de la tragedia, de la muerte definitiva del frustrado Mesías sellada por la piedra del sepulcro. Ahora sí lo habían reconocido. Jesús resucitado, verdaderamente vivo en medio de ellos. Y volvieron deprisa a Jerusalén a contar a los 11 y a los otros que lo habían visto y cómo lo habían reconocido. Bien, queridos amigos, este episodio de los discípulos de Maús debería incentivarnos para la lectura seria y meditada de la Sagrada Escritura,
Y siempre hacerlo de acuerdo a la interpretación que le da la Iglesia, que le ha dado siempre. Atención, porque ahora hay cada herejías y cada hereje fenomenales. Hay que tener mucho cuidado. Y a descubrir al Señor tras los velos de la Eucaristía, en celebraciones bien participadas y en la contemplación de la adoración. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.